Buenos días, chicas, buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis bien. Y vamos a continuar con el siguiente bloque formativo, con el siguiente bloque de contenidos de este tema 2, técnicas de movilización, cambios posturales, transferencias, deambulación, bla, 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 ¿vale? Bueno, esta vez, en este episodio, nos toca hablar de los traslados. Aunque en esta primera pantalla, en esta primera diapositiva, aparezca lo de transferencias y traslados, tema transferencias ya lo hemos visto anteriormente. Estamos avanzando en lo que es la atención a la movilización del paciente o usuario dependiente. Nos queda hablar de traslados hoy y el siguiente bloque será ya tratar el asunto de la ayuda a la deambulación. Pero bueno, eso será otra historia, otro capítulo. Hoy nos centramos en los traslados y empezamos diferenciando entre lo que es un traslado y lo que es una transferencia. ¿Qué diferencias hay entre una cosa y otra? Pues básicamente la diferencia es en cuanto a la distancia de la movilización, o mejor dicho, la distancia que existe entre la ubicación origen y la ubicación destino o meta. Cuando hacemos una transferencia, ya lo sabéis, estamos haciendo un cambio de ubicación con un cambio de postura también. Muchas veces esa transferencia implica un cambio de decúbito a una sedestación, por ejemplo, ¿no? Aunque puede ser también un cambio de sedestación a sedestación. Eso sería una transferencia y bueno, pues eso implica ese cambio de posicionamiento, implica proximidad, ¿no? Entonces es cuando hablamos de transferencia. Cuando hablamos de traslado, estamos hablando, pues eso, de llevar al usuario de una ubicación a otra, entre las cuales existe cierta distancia, ¿no? Es decir, podríamos estar hablando de traslado cuando cambiamos de habitación al usuario, cuando lo trasladamos a otra dependencia, cuando, por ejemplo, del aseo lo llevamos a la habitación o viceversa, o de la habitación al aseo, cuando de la habitación lo llevamos al salón comedor, a la sala de estar, etcétera, etcétera. O cuando sacamos a nuestra usuaria, la sacamos a pasear, por ejemplo, ¿no? A que le dé el sol, la bajamos al parque, o la llevamos al Mercadona, o la llevamos a la farmacia, etcétera. En esos casos estaríamos hablando de traslados. Y claro, la palabra traslado implica la no deambulación del usuario. Por lo tanto, para un traslado necesitamos un producto de apoyo móvil. ¿Vale? Necesitamos algún dispositivo que nos permita realizar ese traslado. Entonces, entiendo que la diferencia entre un traslado y una transferencia queda clara, ¿verdad? Traslado, lejanía, transferencia, proximidad. ¿Vale? Muy bien, avancemos. Bien, como he dicho, para poder realizar un traslado necesitamos un producto de apoyo móvil, puesto que el traslado en sí mismo implica la imposibilidad del usuario para deambular. ¿Vale? ¿Qué posibles dispositivos, qué posibles productos de apoyo móviles tenemos y con los que podemos realizar esos traslados? Básicamente, en el entorno domiciliario, que es en el que nosotros nos vamos a manejar, estaríamos hablando de silla de ruedas, por un lado, y estaríamos hablando de grúas de movilización, ¿vale? Grúas y sillas de ruedas. Luego están las camas móviles, las camillas, pero eso ya queda más relegado a el ámbito de instituciones, centros sanitarios, residencias, centros de día, respiros. Bueno, respiros no tanto. Respiros ya es más complicado utilizar una camilla, no es habitual, ¿vale? Como el tema de las camas móviles y las camillas móviles no es algo que nosotros vayamos a manejar, no vamos a hablar de ellas. Que sabéis, por supuestísimo, todos habéis visto en un hospital cómo se trasladan a pacientes de entre plantas, cómo se llevan directamente desde la cama o con la cama, mejor dicho. Se puede bajar a hacer distintas pruebas diagnósticas, por ejemplo. Por eso tienen ruedas, ¿no? Bien, nosotros en el ámbito domiciliario pues no será lo habitual trasladar a un usuario en una camilla. Entonces vamos a centrarnos en lo que son las sillas de ruedas y las grúas. Y empezaremos hablando de las sillas de ruedas, ¿vale?
elemento indispensable para la movilidad de personas que no pueden deambular. Es un producto de apoyo móvil, como digo, con el que vais a entrar en contacto muy a menudo en vuestra profesión, y que debéis saber cuáles son sus elementos básicos. Pero más allá de eso, será complicado conocer todas las sillas de ruedas, porque muchas veces las sillas de ruedas tienen unos diseños individualizados, ¿no? Las sillas de ruedas se adaptan a las necesidades de los individuos, de los usuarios, y no al revés, ¿vale? Por supuesto que hay unas sillas de ruedas, vamos a decir, genéricas, pero cuando un usuario necesita una silla de ruedas para largo tiempo, o mejor dicho, va a ser su único medio de, de movilización o de traslado, por así decirlo, va a ser su único medio. Entonces, lo normal, lo adecuado es diseñar o adquirir una silla de ruedas que se ajuste a las necesidades tanto en cuanto a tamaño como en cuanto a capacidad de mantenimiento de postura, o como a capacidad de tracción, de utilización de esa silla, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Bueno, digo todo esto porque aquí tenemos una diferenciación, una clasificación de sillas de ruedas. No es importante que conozcáis todo esto, o sea, mejor dicho, que os lo aprendáis. Esto de aquí no os lo voy a preguntar, esto de aquí tampoco os lo voy a preguntar, ¿vale? Pero sí que es importante, y ya lo sabíais, por otro lado, que supierais que existen sillas de ruedas manuales y existen sillas de ruedas eléctricas. Hasta ahí llegamos todos, ¿no? Perdón. Bueno, más adelante, en el módulo 2, cuando hablemos de los productos de apoyo en general, volveremos a hablar de las sillas de ruedas y volveremos a ver algunas características de algunas de ellas, ¿no? Lo que las diferencia, ¿no? Y por lo tanto lo que hace que sean más útiles para algún tipo de usuarios que no de otros. Entonces, lo importante aquí es entender que dentro de las sillas manuales hay de muchos tipos, dependiendo de cómo son las ruedas, dependiendo de si son de autopropulsión, es decir, que el propio usuario puede manejar la silla de ruedas dándole a los aros propulsores de las ruedas, o si estas sillas son propulsadas o son manejadas por un cuidador desde unas palancas o desde unos asideros posteriores, ¿no? Al final, lo que pretendo con esta pantalla es deciros que de sillas manuales hay de muchos tipos, de la misma manera que hay muchos tipos de sillas eléctricas, y que al final las sillas de ruedas, sean manuales o sean eléctricas, deben adaptarse, deben adecuarse a las posibilidades, a las necesidades y a las características de cada usuario, ¿vale? Aún así, como os he dicho antes, es importante conocer aquellos elementos básicos de una silla de ruedas. Más o menos las sillas sencillas, las sillas de ruedas genéricas, vamos a decir, tienen los mismos elementos y habrá que conocerlos para tenerlos bien identificados y, por ejemplo, saber si están en un buen estado o no están en un buen estado, si están en una colocación correcta o no lo están, ¿vale? Y, por supuestísimo, saberlas montar y desmontar. Cuando digo montar y desmontar no me estoy refiriendo a bricolaje, me estoy refiriendo a lo que es el plegado desplegado, por si, por ejemplo, tenemos que colocar esa silla de ruedas en un maletero de coche, ¿no? O si la tenemos que almacenar o guardar en algún armario. Entonces, tenemos que conocer este dispositivo, cuáles son esos elementos, cómo funcionan y, bueno, pues un poquito cómo se colocan y se desmontan. Vale, pues esto sí que os lo puedo preguntar, porque es sencillo y es bastante, bueno, pues, muy asequible. La silla de ruedas, tendríamos primero un asiento y un respaldo. Hasta ahí, bien,
¿vale? ¿Qué decir del asiento y del respaldo? Bueno, en cuanto al asiento, veremos que es por donde debemos plegar y desplegar una silla de ruedas, ¿vale? Es desde el asiento donde nosotros abrimos la silla de ruedas y es desde el asiento donde nosotros, tirando de la tela del asiento, vamos a poder plegar esa silla de ruedas, ¿vale? Luego está, bueno, en cuanto al asiento, para terminar, dependiendo del tiempo que un usuario deba estar o deba utilizar esa silla de ruedas, será recomendable la utilización de otro producto de apoyo que sería un cojín. Y luego, cuando hablemos de los cojines, pues veremos que hay cojines de gel, cojines de aire, cojines de viscoelástico. Nosotros en la sala de prácticas, en el aula de prácticas, creo que tenemos un par de cojines. Tenemos uno de gel y tenemos un viscoelástico. Así que el próximo día, cuando podamos estar por ahí, os muestro lo que tenemos. Bueno, pues eso, importante el tema de cojines para aquellas personas que están mucho tiempo en esa posición de sedestación. Vale, luego tenemos el respaldo. El respaldo es importante que sea adecuado a las posibilidades de mantenimiento de postura del usuario, ¿vale? Una persona que mantiene la posición en sedestación, pues no tendría más problema. Una persona que no mantiene esa posición de sedestación, habría que tener un respaldo que pueda bascular o que se pueda inclinar para poder, para evitar que el usuario se vaya hacia adelante, ¿no? Se caiga hacia adelante, hacia los lados. Simplemente inclinando un poquito el respaldo, conseguiremos mantener en esa posición a ese usuario. Luego, en ese caso, la silla tendría algunas otras adaptaciones, ¿no? Pero ahora, en cuanto al respaldo, pues quería comentaros esto. Es importante que el respaldo, con el paso del tiempo, con el uso que se le da a la silla de ruedas, el respaldo no ceda demasiado. Si cede mucho es que es una silla mala, ¿vale? Lo que se llama el efecto hamaca. Es decir, que se empieza a bombear, que empieza a viciarse, ¿no? El respaldo por el peso del usuario. Se empieza a curvar, a curvar, y llega un momento que, bueno, pues que implica una mala posición de sedestación del usuario, pues con posibles contracturas, con molestia, con incomodidad por parte del usuario, ¿no? Es importante que el respaldo mantenga su estructura el mayor tiempo posible. Eso nos da información sobre la calidad de esa silla de ruedas. Muy bien. Luego, piezas importantísimas también. Bueno, realmente todo lo que vemos aquí es importante porque son los básicos, son los elementos más básicos que hacen que una silla de ruedas sea eso, una silla de ruedas. Hablamos de los reposapiés y de los reposabrazos. Y por último también, vamos por bloques, y los reposapiernas. Bien, empecemos por arriba. Los reposabrazos, si os parece. Los reposabrazos. En este caso, el dibujo que tenéis es una silla antigua, ¿vale? Es un tipo de reposabrazos que son unos tubos que, por así decirlo, se introducen en unos tubos. Los reposabrazos son unos tubos de aluminio que se introducen en unos tubos que forman parte del chasis de la silla, ¿no? Con lo cual, en este ejemplo que vemos aquí, el reposabrazos se pone y se quita de arriba abajo. Simplemente se hace casar, se introducen los tubos en los tubos pertinentes del chasis y ya tendríamos los reposabrazos colocados. Y para retirarlos, al contrario, ¿vale? Simplemente se retiran hacia arriba. Es importante, por lo tanto, que los reposabrazos se puedan retirar, se puedan desmontar, ¿vale? Una silla de ruedas con unos reposabrazos fijos que no se puedan mover es una silla de ruedas muy poco útil, porque vamos a tener problemas importantes para poder hacer una transferencia silla-silla o cama-silla, ¿vale? Porque el reposabrazos constituirá un impedimento para poder hacer esa transferencia, con lo cual en todas las sillas de ruedas un básico es que los reposabrazos se puedan quitar o retirar. En las sillas modernas, los reposabrazos normalmente se desenganchan de aquí plum, y se abaten hacia atrás, ¿vale? Se abaten hacia atrás, es decir, están sujetas en la parte trasera. Simplemente tienen una pieza, una pestaña, que apretando la pestaña se libera el reposabrazos de su enganche y la podemos girar hacia atrás, ¿vale? Esas son normalmente las que manejamos hoy en día, ¿vale?
En esos casos, como os digo, no se pueden retirar del todo los reposabrazos, pero sí, por el simple hecho de que se puedan retirar, ya tenemos suficiente. Muy bien, en cuanto a los reposapiés, bueno, los reposapiés son indispensables. Una silla de ruedas sin reposapiés, pues no es útil, en el sentido de que si el usuario va arrastrando los pies por el suelo, pues fijaros qué grado de seguridad le estamos dando a ese traslado, ¿no? Por lo tanto, los reposapiés son importantes primero para evitar riesgos de tropiezo, de daño en los pies del usuario, y luego para mantener la posición de sedestación adecuadamente, manteniendo esos ángulos que harán que esos pies no caigan, no cuelguen y el usuario se pueda ir, por ejemplo, deslizando hacia abajo, ¿no? Gracias a esos reposapiés, la posición de sedestación se mantiene más estable. Vale, los reposapiés, cuando hablamos de reposapiés, sería toda la pieza que vemos aquí, ¿vale? Toda la pieza que vemos aquí. En este caso, puesto como vemos que tenemos aquí esta especie de reposapiernas, me da la sensación de que estos reposapiés no se pueden eliminar, no se pueden desmontar, ¿vale? Igual sí que se podrían separar, pero no desmontar. Bueno, lo ideal es que los reposapiés se puedan desmontar, se puedan desanclar del chasis de la silla, ¿vale? En cualquier caso, los reposapiés tienen que poderse apartar, ¿vale? Rotarlos hacia afuera para, como hemos dicho antes, no molestar a la hora de hacer transferencias o a la hora de que el usuario se pueda poner en bipedestación, ¿vale? Con los reposapiés colocados, el usuario no puede ponerse en pie, ¿vale? Es un impedimento. Entonces, importante que los reposapiés se puedan poner y quitar. Normalmente son fáciles de poner y fáciles de quitar. Suelen utilizar sistemas muy ágiles, ¿no? a la hora del montado y del desmontado. Bien, estos reposapiés que vemos en el dibujo tienen unos elementos adicionales que serían unos apoyatalones que son bastante habituales en las sillas genéricas, más que el apoyapiernas o el reposapiernas que vemos aquí. En cualquier caso, o reposapiernas o apoyatalones deben existir para evitar que los pies, por el traqueteo del traslado, los pies se deslicen y se caigan fuera de los reposapiés, que en un momento dado pueden pues quedarse, pues, esos pies pueden tropezar con las ruedas en circulación y podamos generar o provocar una lesión, ¿no? Un accidente al usuario. Incluso que se nos pueda ir el usuario deslizando y se nos puede ir hacia adelante. Bueno, multitud de problemas. Entonces es importante que existan esos reposatalones o esos reposapiernas. Algunas veces estos reposapiernas o reposatalones son de quita y pon, algunas veces son fijos, eso ya depende del modelo de la silla, porque como vais a comprender, de sillas de ruedas y de marcas hay muchas y modelos hay muchos, ¿vale? Los modelos no son todos iguales. Por lo tanto, los reposapiés y los reposapiés con sus elementos anexos son súper importantes y será muy importante atender a su colocación o a su retirado antes de realizar transferencias y antes de circular con nuestro usuario. Continuamos. Los mangos de empuje, pues nada, bueno, pues no hay mucho que decir sobre los mangos de empuje. Simplemente que en sillas más complejas, por ejemplo, sillas eléctricas, sillas basculantes, por ejemplo, en estos asideros o estos mangos, vamos a encontrar otras palancas, podemos encontrar incluso los frenos, ¿no? Cuando las sillas no son autopropulsadas, en este caso es una silla autopropulsada que también tiene mangos, es decir, esa silla permitiría que el propio usuario la maneje. Y como el propio usuario la puede manejar utilizando estos aros que tenemos aquí, que son los aros propulsores, estos aros de aquí, manipulando estos aros, el propio usuario puede utilizar esta silla de ruedas, hacer mover la silla de ruedas. Por eso, como es una silla autopropulsada, el freno de las ruedas está accesible al usuario. En cambio, las sillas de ruedas que no son autopropulsadas,
por lo tanto no tendrían estos aros de autopropulsión. Normalmente tampoco tienen los frenos aquí, sino que los frenos están en el manillar, ¿vale? ¿Qué más decir de esta silla de ruedas? ¿Qué otras partes vemos? Bueno, las ruedas, vamos a hablar de las ruedas. Tenemos por un lado ruedas delanteras y ruedas traseras. En este caso, en este modelo, las ruedas pequeñas están delante y las ruedas grandes están detrás, pero que sepáis que no siempre es así. Es más, no siempre las ruedas son grandes en las de atrás. A veces son ruedas pequeñas las cuatro, a veces la rueda grande está delante y la rueda pequeña está detrás. En este caso tenemos la rueda grande detrás, la rueda pequeña delante. Bien. Esta silla sería una silla apta, válida para salir al exterior, ¿vale? Cuando tenemos ruedas grandes, son sillas que podemos utilizarlas para exteriores. Cuando tenemos sillas de rueda pequeña, las cuatro ruedas pequeñas, son sillas de interior. Son sillas para ir sobre pavimentos lisos, regulares, sin desniveles, ¿vale? Son sillas que se pueden utilizar en el interior de las instituciones, por ejemplo. Si necesitamos una silla para un usuario o un usuario necesita una silla y esa silla solo es para usar en el interior del domicilio, no necesitaríamos unas ruedas grandes. Con una silla de ruedas pequeñas tendríamos suficiente. Las ruedas grandes son necesarias e importantes para poder salvar obstáculos como por ejemplo escalones. Una rueda pequeña, si se encuentra con un escalón, no lo puede superar fácilmente, o si se encuentra con un bache o una irregularidad en el pavimento, va a tropezar y va a afectar muy seriamente pues eso, ese traslado, ¿no? En cambio, una rueda grande es capaz de sortear, es capaz de pasar por encima de baches, es capaz de pasar por encima de irregularidades y sortear fácilmente desniveles como son los escalones o como son las aceras, ¿no? Las alturas, ¿no? Los cambios de altura. Pues eso. Rueda grande, exteriores. Ruedas pequeñas, interiores. Vale. ¿Qué más decir? Luego tenemos los aros propulsores, como ya os he dicho, que normalmente están pues así, a la distancia adecuada para que el usuario pueda manejar y pueda movilizar esa silla de ruedas por sí solo. Luego tenemos las barras de cruceta. Las barras de cruceta las tenemos debajo, las podemos tener en horizontal o las podemos encontrar en algunas sillas más colocadas en vertical y son, normalmente son pues eso, dos tubos que se encuentran en disposición de X y que son los que permitirán que la silla de ruedas pueda plegarse y pueda desplegarse, ¿no? Están los dos tubos en posición de X, están articulados por un tornillo, normalmente, que permite el cierre o la apertura de esa X. Y además, estas barras de cruceta aportan la estabilidad cuando la silla está abierta, es funcional, le aportan estabilidad a la estructura, ¿no? Al chasis, le dan robustez. Vamos terminando con las barras de inclinación, que lo vemos aquí debajo. Normalmente las barras de inclinación tienen un taco en su parte más, en su parte final, por así decirlo. Tienen un taquito de goma. ¿Por qué? Porque las barras de inclinación sirven para eso, para inclinar la silla cuando debamos, por ejemplo, subir un escalón o subir una acera. Es decir, el cuidador o la persona que realiza el traslado, con su pie, aplicará el pie en esta barra de inclinación, en esta zona donde está el taco de goma, por eso el taco de goma es un elemento antideslizante. Apretará junto con el esfuerzo que realizará sobre los mangos de empuje y conseguirá que esta silla de ruedas se plante y estas ruedas delanteras se levanten, con lo cual se conseguirá inclinar la silla de ruedas y de esa manera poder sortear los distintos obstáculos que nos vamos a encontrar en el traslado. Y para terminar los distintos elementos de una silla de ruedas, hablaríamos de los frenos.
los frenos, que si son en sillas autopropulsadas, los encontraremos en esta situación, ubicados más o menos en este punto. Suelen ser de palanca, son unas palanquitas que hacia adelante frenan la rueda, tirarlas hacia detrás, desfrenan la rueda, ¿no? Al final el freno lo que hace es presionar la rueda y evitar que la rueda se deslice. Vale. La calidad de la silla también nos marca el grado de frenado de la silla. Muchas veces nos encontramos sillas que, aun estando frenadas, pues no frena adecuadamente. Puede ser que el freno no esté bien regulado, porque el freno suele estar sujeto en un tubo con tornillos y si no está bien regulado, no frena lo suficiente la rueda. Es decir, aproximando el freno hacia la rueda, podemos conseguir un mayor frenado. Luego hay que saber que pavimentos encerados, parquets y demás, las ruedas, pues las ruedas están frenadas, pero la silla se desplaza según la fuerza que se ejerza sobre ella. Entonces, como ya sabéis y ya hemos explicado anteriormente, una manera de asegurarnos que la silla no se va a desplazar aun estando las ruedas frenadas es colocando la silla contra una pared, por ejemplo. De esa manera sabes que pues de ahí no pasa, ¿no? Bueno, hasta aquí los distintos elementos o los elementos básicos de una silla de ruedas. Importante. Continuamos. Entramos ya a hablar de cómo usar esa silla de ruedas, cómo manejarla. Vamos a hablar sobre todo de cuestiones de tipo técnico, ¿vale? Luego hago un comentario sobre esto. Vale. Protocolo podríamos llamarle, podríamos llamar protocolo, o podríamos decir cosas a tener en cuenta en cuanto al manejo de una silla de ruedas. ¿Cómo manejar la silla de ruedas? Vale, dice el primer punto, pasar al usuario a la silla de ruedas, hacer la transferencia. Eso ya lo hemos visto anteriormente cuando hemos trabajado el bloque de transferencias. Ya hemos visto que antes de iniciar una transferencia debemos asegurarnos que la silla está, 1, bien colocada, es decir, en la posición que toca, está bien montada, está segura. 2, que está frenada, es decir, hemos bloqueado los frenos. 3, que los reposapiés los hemos retirado o los hemos desmontado, dependiendo del caso y de la silla sobre todo. Y 4, que el reposabrazos proximal al usuario se ha retirado también para facilitar la transferencia. Esto ahora lo repito aquí, pero ya está visto o ya está hablado en el tema de las transferencias. Muy bien. Aquí nos habla, pues eso, de el frenado, de el retirado de los reposapiés, ¿vale? Y nos dice que una vez hemos hecho la transferencia del usuario, colocaríamos, bueno, lo primero que haríamos sería recolocar, realmente, esto sería el orden, lo que pasa que aquí nos habla de las dos cosas a la vez, ¿no? Pero antes de recolocar o reponer los reposapiés, deberíamos asegurarnos que el usuario está bien sentado, que la postura es correcta, que tiene el respaldo o la espalda bien apoyada en el respaldo, ¿vale? Acordaros de la maniobra de recolocación en silla, ¿vale? Una vez tenemos al usuario bien sentado, es cuando colocaríamos de nuevo esos reposapiés y le colocaríamos correctamente los pies en cada uno de esos reposapiés. Nos aseguraríamos que la posición es correcta. Bien, en este punto, antes de iniciar la marcha, nos habla de otro producto de apoyo que es muy útil, sobre todo para aquellos usuarios que tienen difícil el mantener la postura en sedestación, aquellos usuarios que se nos caen hacia adelante o se van de lado, ¿vale? O también suelen utilizarse para los escapistas, en centros de día, en respiros y demás, suelen utilizarse los cinturones de sujeción. Los cinturones de sujeción que en el aula tenemos, os la mostraré, es un cinturón, es como una especie de arnés que envuelve al usuario por su zona torácica o abdominal,
¿vale? Y que se ata, se sujeta con un clic-clac, bueno, un clic-clac, no sé cómo decirlo esto, con un dispositivo de anclaje en la parte trasera del respaldo, de manera que, y es graduable, de manera que el usuario en ningún caso se nos irá hacia adelante y tampoco se levantará la silla y se largará, ¿no? Lo digo para el tema de los escapistas. Cuando digo escapistas, entendéis la expresión, lo que significa, es la expresión que se utiliza en las instituciones para hacer referencia a aquellos usuarios que, pues eso, que tienen la costumbre de fugarse del centro. Aprovechan cualquier descuido para, cuando ven una puerta abierta, ¡pum!, salen por la puerta y se largan, ¿vale? Hay gente que lo hace de forma consciente y hay gente que lo hace, pues de forma casi que, o sea, totalmente irracional, vamos a decir, ¿no? Gente muy mayor, demencias, Alzheimer's. Es muy habitual que en un grupo de enfermos de este tipo siempre haya uno o dos escapistas. Pues eso, los cinturones de sujeción sirven para todo esto. Continuamos. Muy bien. Una vez tenemos al usuario bien ubicado o bien posicionado en esa silla, ahora ya se trataría de iniciar la marcha, ¿no? Iniciar el traslado. Vale, bueno, esta pantalla es como un poquito para marcianos porque dice, para mover una silla de ruedas hay que agarrar las abrazaderas, los mangos, ¿no? Los mangos propulsores que hay detrás del respaldo y, bueno, pues nada, y ir hacia adelante. Es un poquito de perogrullo esto. Vale. Bueno, es un poquito pues eso, de perogrullo, como decía antes, pero es importante tenerlo en cuenta. La idea es que cuando hagamos un traslado a un usuario, la marcha sea hacia adelante. ¿Vale? Siempre hacia adelante. Es decir, el usuario siempre mira hacia donde nos dirigimos. Hay algunas excepciones, pocas, pero por lo general es importante que manejemos una silla de ruedas hacia adelante. ¿Por qué? Porque si no puede generar confusión, mareo, incomodidad, falta de confianza, etcétera, etcétera, por parte del usuario. ¿Cuáles son esas excepciones en las que deberemos ir de espaldas o avanzar de espaldas? Pues por ejemplo, cuando accedemos a un ascensor. O, por ejemplo, cuando bajemos una rampa. Bien, sí, sé que aquí en la pantalla dice subir una rampa. Pero lo cierto es que es posible que ciertas rampas las tengamos que subir o las podemos subir de espaldas, pero lo que seguro que deberemos hacer en la mayoría de rampas es bajarlas de espaldas, ¿vale? Todo, al final, lo de subir o bajar de frente o de espaldas depende de la inclinación de la rampa, ¿vale? Depende de la inclinación. En los vídeos que os pongo, que os he adjuntado, veréis ejemplos de cómo se sube y cómo se bajan rampas con silla de ruedas. Y dependiendo de los manuales que consultéis, vais a ver que el tema de la subida y de la bajada de rampas, bueno, en la bajada no hay tanta discusión. En la bajada casi en todos los sitios, en toda la bibliografía que consultéis, vais a ver que nos hablan de bajar una rampa siempre de espaldas, es decir, primero baja el cuidador y delante del cuidador bajando, delante del cuidador, pero en sentido contrario al sentido de la marcha iría la silla de ruedas. Es una cuestión de seguridad para el usuario, para que el usuario no se nos caiga hacia adelante. Un poco las diferencias están en la subida, ¿no? Podemos ver subidas de espaldas o podemos ver subidas de frente. Eso también ya, insisto, depende de la fuerza de cada uno, de la seguridad que tenga cada uno en lo que sería esa movilización y de la inclinación de la rampa, ¿vale? Claro, y también, por supuestísimo, del tamaño corporal del usuario, porque cuanto más grande sea el usuario, más peso tenga, más difícil será realizar ese traslado, ¿no? Vale. En cuanto a la entrada de los ascensores, normalmente los ascensores, lo que dice el protocolo es entrar de espaldas y luego también salir de espaldas.
siempre y cuando ese ascensor tenga el tamaño suficiente o no haya gente dentro, y una vez dentro del ascensor podamos hacer el giro, ¿vale? Para poder salir luego de espaldas. Claro, si entramos de espaldas, el usuario se queda de cara a la puerta, ¿vale? Luego hacemos el giro y salimos de espaldas para que el primer obstáculo a la hora de salir, es decir, el primer obstáculo que se encuentra la silla de ruedas al salir o al entrar en el ascensor es el cambio de rasante. Es el cambio de rasante entre lo que es el piso y el suelo del ascensor. Para sortear fácilmente ese cambio de rasante, lo ideal es que el primer elemento que se encuentre ese cambio de rasante sean las ruedas grandes, ¿vale? Por eso se recomienda entrar de espaldas al ascensor y salir de espaldas de un ascensor, ¿vale? Luego, como siempre, si vamos con precaución, tenemos muy claro lo que hay y el dispositivo que tenemos pues no es de rueda grande, por ejemplo, pues oye, habrá que adaptarse, habrá que ir con mucho cuidado y sabiendo que hay ese cambio de rasante, pues intentaremos sortearlo de la mejor manera posible con la silla de ruedas que tenemos, ¿no? Pero bueno, que por cuestión de protocolo, pues se recomienda eso. Muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más? Es importante que el auxiliar gire la cabeza hacia el sentido de la vista. Bueno, lo que está diciendo aquí es que si estás bajando una rampa de espaldas, pues chico, ves echando vistazos hacia atrás porque te puedes pegar un esmorcio importante si te tropiezas, ¿no? Aparte que vas a ser atropellado por una silla de ruedas. Primero te caes, te abren la cabeza y luego te atropella la silla de ruedas que te viene, que estás sujetando, que estás soportando bajando esa rampa, ¿no? Pues lo que viene a decir es que el sentido o que el auxiliar vaya controlando el espacio, que vaya controlando el entorno, siempre que realicemos cualquier traslado o cualquier maniobra más compleja en un traslado con silla de ruedas, que controlemos bien todo el entorno, que analicemos el entorno como está, para, pues, primero no poner en peligro o en riesgo a nuestro usuario y, pues, para hacer un traslado y una maniobra fluida, sin tropiezos y sin brusquedades, ¿no? Muy bien. Y luego también controlar al usuario. Imaginemos que estamos inclinando mucho la silla, imaginemos que estamos pasando por unos baches o pasando por una zona muy irregular que implica una incomodidad para nuestro usuario, e imaginemos que tenemos un usuario que fácilmente se nos marea, que fácilmente se agobia. Pues siempre, siempre control visual, comunicación con el usuario, ¿vale? Analizar si el usuario está bien colocado, analizar si el usuario tiene las manos bien colocadas, que de esto hablaremos luego, los pies bien colocados, no se haya deslizado ningún pie y esté el pie, le estemos atropellando constantemente el pie con el reposapiés, cosas así, ¿no? Al final, control del entorno y control del usuario. Muy bien. Cuestiones técnica de cómo subimos o cómo bajamos escalones o aceras. Cuando hablamos de escalones, hablamos de pequeños escalones o escalones aislados. Cuando hablamos de escaleras, hablamos ya de una cosa más seria, ¿no? Pues como os podéis imaginar, el subir y bajar escaleras con una silla de ruedas, pues no es lo más recomendable. Siempre habrá que ir a buscar esas adaptaciones arquitectónicas, las rampas, ¿no? Plataformas y demás que nos eviten afrontar ese reto, porque subir unas escaleras de, yo qué sé, de 10 peldaños con una silla de ruedas es un reto. Es un reto y un riesgo tanto para el usuario como para el cuidador, para quien está manejando esa silla de ruedas. Entonces, bueno, de las escaleras hablamos luego. En cuanto a los escalones, bueno, escalones los vamos a encontrar constantemente en la vía pública y los podemos encontrar también en interiores, ¿no? ¿Cómo afrontamos un escalón? ¿Cómo bajamos un escalón? Vale, fijaros en el dibujo es bastante gráfico, es bastante descriptivo. Solo hay bueno, no, iba a decir, es un error, no es ningún error realmente, iba a decir la colocación final de la pierna, pero no, está bien. Vale, fijaros que llegamos hasta el límite. ¿Y cuál es el límite? Es importante entender que tenemos que parar antes de que antes de que la rueda pequeña
quede en el aire, quede en el vacío, ¿no? Es decir, el límite lo pone la rueda pequeña. Pararíamos donde está la rueda pequeña una vez hemos llegado a ese límite, pero que la rueda pequeña aún está sobre el piso. Debemos hacer esta maniobra de levantamiento, de inclinación de la silla de ruedas, con el pie en la barra de inclinación, con una sujeción fuerte de esa silla de ruedas, y además tenemos que compensar, tenemos que balancear el peso que estamos manejando con nuestra posición, con nuestro peso. Esto es una cuestión de práctica, es una cuestión de, de estar avezado o avezada en lo que es el manejo de silla de ruedas y en lo que es el manejo de nuestro usuario, porque claro, manejar un usuario concreto tendrá unas complicaciones y no todas las personas pesan lo mismo, y con lo cual pues puede ser más complicado o más fácil, ¿no? En este caso estamos viendo un ejemplo de bajada de escalón de frente, aunque existe la otra posibilidad y sería bajar el escalón de espaldas, ¿vale? Primero hablamos de esta, de frente, y luego hablamos de la de espaldas. Fijaros que lo incline, y una vez lo tenemos inclinado y lo tenemos ahí, bueno, una vez lo hemos inclinado, acercaríamos poco a poco, sin brusquedades, manteniendo, que ahí está lo complicado, manteniendo la inclinación estable, no no balanceando al usuario mientras estamos llevándolo hasta el borde, manteniendo esa inclinación estable, y cuando llegamos en ese punto, ¿vale? Es cuando poco a poco vamos a ir aprovechando la rueda grande para que la rueda grande vaya bajando, pum, y se coloque en la parte de abajo. Es decir, tenemos que aprovechar que la rueda grande va a facilitar esa bajada de escalón. Lo tenemos que hacer de una manera muy gradual, de manera suave, e intentar evitar el golpe, ¡boom!, ¿no? La descarga brusca del usuario, que pues, le va a incomodar muy mucho, ¿no? Llevar una silla de ruedas no es complicado, o voy a decirlo de otra manera. Llevar una silla de ruedas no es difícil, pero tiene su aquel. Y por eso es importante practicar, ¿no? Es importante utilizarla y llevar a gente para ver cómo funciona. Entonces, cuando estemos en el Polivalent, sí que os voy a recomendar que carguéis a vuestros compis con la silla de ruedas, que os bajéis a la calle, que crucéis calle, que subáis aceras, que bajéis aceras, que subáis en ascensor, ¿vale? Es decir, y que además manejéis a distintos compañeros de distintos tamaños para ver y valorar el peso y cuál es la mejor técnica para vosotras, dependiendo del peso del usuario. Vale, este sería el modelo bajada de escalón de frente, y luego estaría el modelo bajada de espaldas. Es la otra alternativa. Es la otra alternativa. ¿Y cuándo utilizaremos esa alternativa? Pues, por ejemplo, cuando consideremos que el usuario que estamos llevando en la silla de ruedas pesa mucho y que nosotras no somos capaces de manejarlo de esta manera, como vemos aquí. Entonces, lo interesante en esos casos, imaginemos un usuario de gran tamaño, gran peso, que esta maniobra del balanceo, del mantenerlo en vilo y bajarlo lentamente y pausadamente hasta el nivel inferior, yo por la fuerza física que tengo no lo voy a conseguir. Lo ideal sería, una vez llegamos a este punto, antes de llegar al límite del escalón, llegamos a este punto, giraríamos, nos daríamos la vuelta, es decir, nosotros pasaríamos a estar detrás, o mejor dicho, delante, el usuario con la silla de ruedas detrás o delante nuestro, depende de cómo se vea. En todo caso, bajamos la silla, ahora la rueda la tendríamos en la parte posterior y la rueda pequeña la tendríamos en la parte anterior, ¿vale? Nosotros estaríamos en este punto, nos bajaríamos nosotros el escalón y muy lentamente haremos que la rueda grande baje de la misma manera que antes. Pero en este caso, fijaros que no tendríamos que hacer ese balanceo inicialmente. Simplemente lo que vamos a hacer es bajar la rueda, ¡pum!, al nivel inferior. Una vez tenemos la rueda abajo,
aprovechando la posición de la silla, fijaros que si tenemos la rueda abajo y la rueda pequeña arriba, ya tenemos la silla inclinada. En ese punto nos tendríamos que ayudar con el pie y haciendo fuerza, intentar tirar hacia atrás, tirar hacia atrás, tirar hacia atrás, controlando que cuando llegue la rueda pequeña al límite de la parte superior, simplemente tenemos que colocarla en la parte, en el escalón bajo, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. En ese punto, lo que habrá que tener con mucho cuidado es con los reposapiés. Es decir, bajaremos de espaldas, utilizaremos la rueda grande para salvar este desnivel, llevaremos la silla hasta el límite que lo marcaría el que la rueda pequeña llegue hasta el final del peldaño superior, y en ese punto es cuando tenemos que sujetar la silla con el pie, mantener esa inclinación y tirar un poquito más hacia atrás. Tirar un poquito más hacia atrás, salvando la distancia del reposapiés, porque si simplemente dejamos caer la rueda pequeña abajo, lo que va a pasar es que el reposapiés ¡boom!, va a chocar, va a impactar sobre el peldaño. Me estoy enrollando mucho con esto, pero quería que se me entendiera. Como no lo podemos practicar y no lo podemos ver, quería que se me entendiera, ¿vale? Es muy importante a la hora de... La moraleja de todo esto que estoy diciendo, es muy importante a la hora de subir y bajar peldaños o subir y bajar aceras, no cargarse los reposapiés, que es bastante habitual, pegar alguna raspaica en el reposapiés, porque no calculamos bien las distancias, ¿vale? Hay que evitar eso, ¿vale? Muy bien, en principio creo que, bueno, una vez estuviéramos con ese método, el método de espaldas, una vez estuviéramos ya abajo, pues nada, daríamos la vuelta y a continuar la marcha de frente, ya está, sin más, ¿vale? Muy bien, el subir escaleras, perdón, el subir peldaños, hemos visto el bajar, el subir sería exactamente lo mismo, o la consideración sería la misma, pero fijaros que en este caso va a ser más fácil subirlas de frente que de espaldas. ¿Por qué? Porque cuando subimos de frente, empujamos, mientras que si subimos de espalda, tiramos. Y como ya hemos visto en el tema, en el bloque de higiene postural, siempre es más fácil o siempre es más seguro para vuestra espalda el empujar que no el tirar. El tirar implica mayor esfuerzo. El empujar implica menor esfuerzo porque todo el cuerpo participa de ese empuje. Mientras que del tirar es un esfuerzo que estáis realizando de brazos y de espalda, ¿vale? Así que lo importante en esta subida de escalones, en esta subida de aceras, será antes de llegar a la acera, evitar que los pies del usuario y que los reposapiés choquen contra la acera. Entonces, antes de ese punto, habrá que inclinar la silla de ruedas, llevar y inclinar lo suficiente, con lo cual, dependiendo de la altura de la acera, lo podremos hacer mejor o lo podremos hacer peor, y entonces es cuando deberíamos valorar el salvar ese escalón de espaldas o no. ¿Entendéis? Porque si la altura es muy alta, igual nos es muy... y el usuario es de gran tamaño y pesa mucho, igual nos es complicado hacer un balanceo muy pronunciado y llevarlo ahí y luego soltar poquito a poquito, y lo fácil es que soltemos de golpe porque ya no aguantamos más y ¡bumba! Le pegamos un impacto fuerte de las ruedas pequeñas sobre el suelo. Entonces, y todo eso hace que el usuario pues no vaya cómodo, ¿no? En esos casos igual sería interesante intentar sortear, cuando las alturas son altas, intentar subir escalones de espaldas, ¿vale? Pero en cualquier caso, será muy importante vigilar los reposapiés. Siempre que, insisto, siempre que sea subida o bajada de escalones, reposapiés y ruedas pequeñas, hay que manejarlo muy bien, hay que ver cuáles son las distancias y hay que intentar que no golpeen en el suelo, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, aquí vemos el ejemplo de una sucesión de escalones o una escalera corta, que también podría ser asumida, ¿eh? No es una escalera que pueda ser de pues más peldaños, una escalera, como os he dicho antes, de unos 10 peldaños o algo así,
que es un riesgo porque al final os vais a fatigar mucho y os podéis meter en un embolado importante, ¿no? Esto podéis estar a medio subir y ya no tener fuerza para terminar con la subida, por poner un ejemplo, ¿no? En cambio, pues 3 escalones se pueden hacer bastante fácilmente, siempre y cuando tengamos la capacidad física para hacerlo, por supuesto. Eso lo tenéis que valorar vosotras según el usuario que estéis manejando. Bueno, pues fijaros, en este caso, la técnica de frente sería la misma que antes para bajar solo un escalón. La diferencia es que aquí no solo bajamos uno, sino que bajamos varios. Entonces hay que mantener, durante toda la bajada, hay que mantener esa inclinación de la silla, ¿vale? Lo cual implica un control importante de vuestro cuerpo, de vuestra posición, fuerza de brazos y mantenimiento de esa inclinación de manera estable. Es importante saber que cuando bajamos un usuario de esta manera, debemos tener un pie en la misma altura, un pie en el mismo peldaño que las ruedas grandes y el otro pie en la parte trasera. O sea, mejor dicho, y el otro pie en el peldaño anterior. Con lo cual, no tenemos los dos pies en el mismo peldaño cuando hacemos este ejercicio, ¿vale? Y vamos cambiando los pies, vamos alternando los pies a medida que vamos bajando. Esto lo veréis mejor en los vídeos que os he puesto en el bloque, ¿vale? Dice que no arriesgarse a bajar ningún escalón si no se está seguro de tener la fuerza suficiente, por supuesto, ¿vale? En esos casos puede ser útil o necesario, mejor dicho, el solicitar la ayuda de alguna otra persona, que puede ser un cuidador, que puede ser un familiar o incluso que podría ser alguna persona que nos encontremos por ahí, ¿vale? Y que nos ayude a hacer esa operación. La subida, iba a decir, ¿es más compleja? Bueno, que no, que es igual de compleja. Tanto subir como bajar unas escaleras, una sucesión de peldaños es complejo, las dos cosas son complejas. En cualquier caso, la subida tiene que ser de espaldas, mientras que la bajada tiene que ser de frente, ¿no? Claro, subir unas escaleras de espaldas con el señor o la señora que pesa lo suyo, que yo no lo tengo claro, que tal, hay que me caigo yo que hacia atrás, que me tropiezo, es decir, tiene su guasa, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de lo que vamos a hacer y de si podemos hacerlo, ¿vale? Fijaros que al final la técnica es la misma. Fijaros en los pies, en la colocación de los pies, aquí se ve mejor, ¿vale? Esto es importante. Un pie en el peldaño que toca, es decir, cuando traccione y coloque estas ruedas grandes en este peldaño, tiene el pie en el mismo peldaño que las ruedas, pero tiene el otro pie en el peldaño superior. Una vez tenga colocado esta silla en este peldaño, hará un cambio. Colocará este pie aquí, este pie se iría a un peldaño superior y entonces haría la tracción, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Lo veis aquí? Aquí se ve, ¿vale? Esta silla ha pasado de aquí, pum, al siguiente, y fijaros dónde están los pies. Y así sucesivamente. Por eso dice que en esta pantalla nos dice, bueno, pues casi que es posible o puede ser necesario el contar con la ayuda de alguien. Cuando contemos con la ayuda de alguien, es decir, el subir unas escaleras o el bajar unas escaleras con ayuda de una o de dos personas, la técnica del cuidador o del que maneja la silla de ruedas es la misma. La colocación es exactamente la misma. La inclinación es exactamente la misma. Lo único que cambia es que estos ayudantes, por así decirlos, van a aligerar muy mucho el peso que vamos a acarrear, ¿no? Vale, en estos casos, fijaros, si solo es un ayudante, le vamos a pedir que se ponga de frente y le vamos a pedir que sujete la silla de ruedas, y esto es muy importante, ya está aquí en negrita, no por los reposapiés, sino por la estructura del chasis, de la rueda. Puede coger el tubo que conecta el chasis a la rueda pequeña, ¿vale? Tampoco debe sujetar la silla de ruedas por los reposabrazos. Nunca, nunca, nunca manipular o sujetar o intentar levantar una silla de ruedas por reposabrazos ni por reposapiés. ¿Por qué? Porque como veréis en el montaje y desmontaje que os pongo como ejemplo en los vídeos,
y como sabéis, porque habéis manejado ya silla de ruedas, tanto los reposabrazos como los reposapiés se ponen y se quitan muy fácilmente. Entonces, lo que va a pasar es que en el momento que esta persona tire hacia arriba, ¡boom!, se vaya a quedar con el reposabrazos en mano, se vaya a quedar con el reposapiés en los brazos y el usuario se nos caiga o tengamos, vamos, se produzca un accidente, ¿no? Eso es lo más probable. En el caso de que sean dos las personas que nos ayudan a realizar esa subida de escaleras, vamos a pedir que cada una se coloque a un lado, ¿vale? Y que cada una agarre la silla, como digo, por el chasis, nunca por el reposapiés, nunca por el reposabrazos. Bueno, dice ejercicio, bueno, este ejercicio que os propongo, lo tenéis en una actividad anexa, ¿vale? Lo tenéis en otra actividad que luego, bueno, que os comentaré. Básicamente es una actividad complementaria sobre recomendaciones, sobre consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de manejar un usuario en silla de ruedas, a la hora de trasladar a un usuario en silla de ruedas. Consideraciones que van más allá de lo que es la técnica. Hasta ahora hemos hablado de cuestiones técnicas, así el balanceo, los pies, la postura, ojo con los reposapiés y tal y cual. En este caso hablamos de otras consideraciones en cuanto a colocación del usuario, en cuanto a pues eso, atención al usuario, ¿vale? Es un ejercicio o una actividad que os propongo que se trata de visionar un vídeo y que me tendréis que hacer un comentario sobre esas consideraciones o me las comentáis, me las listáis, me las citáis, me las resumís, lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, como os digo, esta es una actividad que tenéis en trabajo de clase, que ahora podéis ver, y que os pido que realicéis una vez hayáis terminado de visionar, de leer y de trabajar todos los materiales de este bloque teórico, ¿vale? Así que nada, simplemente no hagáis mucho caso a esto y ya está. Bueno, quiero decir, no hagáis mucho caso a esto porque luego lo tenéis enunciado, lo tenéis más desarrollado y demás, ¿vale? Muy bien, dejamos la silla de ruedas y hablamos de la grúa de movilización, ¿vale? Ese sería el segundo elemento, el segundo dispositivo con el que podemos entrar en contacto en nuestro ámbito laboral, en entorno domiciliario. Cuando hablamos cuando nos encontramos grúas en los domicilios es porque tenemos usuarios pues con problemas más serios de movilidad, o que llevan más tiempo inmovilizados, o que son son de mayor tamaño y necesitamos esa grúa para hacer transferencias, por ejemplo, etcétera, etcétera. También es cierto que para que haya una grúa en un domicilio tiene que haber suficiente espacio para poder manejar esa grúa. Eso también es un factor a tener en cuenta, ¿vale? En cualquier caso, la grúa es la alternativa ideal para poder realizar transferencias con seguridad tanto para el usuario como para el cuidador cuando ese usuario presenta dificultades de movilización por tamaño, por peso, o el cuidador presenta limitaciones para realizar la movilización de ese usuario. Entonces, la grúa es el dispositivo ideal para poder atender a estas personas, ¿no? Siempre, como ya sabéis, no siempre vamos a encontrar grúas en los domicilios, pero sí que las podemos ver, pero en ocasiones sí que las encontramos. Entonces es importante que las conozcáis y que las sepáis manejar. Ya veréis que parece algo complicado, pero manejar una grúa es muy sencillo. Son dos cosas que hay que saber utilizar. No tiene gran misterio y explicándolo a nivel teórico lo vais a entender perfectamente y luego, pues eso, cuando podamos practicar con nuestra grúa, la grúa que tenemos en el Polivalent, pues practicaréis sin ningún problema, ¿vale? Muy bien. Grúas. Básicamente, de grúas hay distintos tipos. Por un lado tendríamos las grúas que son fijas, en este caso vemos dos grúas móviles, pero luego tenemos grúas fijas, grúas que están ancladas a la pared, hay grúas que están ancladas en el techo, incluso que no son grúas como tal, sino que son raíles de movilización.
pero bueno, de eso ya hablaremos, o ya os mostraré algunos ejemplos. En este caso vemos dos grúas móviles, pero fijaros que son dos grúas distintas. En un caso hablaríamos de una grúa de movilización, sin más, ese es el nombre que tiene, una grúa de movilización. Y en el otro caso, que sería este segundo caso de aquí, veis que es distinto, veis que en este caso el usuario, el individuo, lo llevamos colgando de un arnés en una posición más o menos de sedestación, mientras que en este caso el usuario no está en sedestación, sino que está en una vamos a decir, una medio bipedestación o una semibipedestación, ¿no? Porque lleva los pies con apoyo, ¿no? Apoyados en la plataforma esta. Bien, a esta grúa se le llama grúa bipedestante o grúa de bipedestación. Esto es una grúa de bipedestación. Y no las vamos a encontrar habitualmente en los domicilios, pero sí que las vamos a encontrar muy habitualmente en los centros de día y en los respiros y en las residencias, en las instituciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque son muy útiles, porque son pequeñas y porque, pues eso, son muy útiles, digo, para el tipo de tareas o de atención que se le da a los usuarios o al perfil de usuarios, mejor dicho, que acuden a esos centros de día o a esos centros respiro. En cambio, esta grúa de movilización es una grúa que es útil para un perfil de usuario que presenta un mayor grado de inmovilidad, ¿no? O que presenta un mayor grado de dependencia. Entonces, aún así podemos encontrar, por supuestísimo, aún así podemos encontrar este tipo de grúa, pero para personas, por ejemplo, que mantienen la postura en sedestación o personas que están en silla de ruedas durante mucho tiempo o que están en butaca y que pasan horas y horas en butaca, quizás sea más interesante y útil este tipo de grúa que nos permite hacer una transferencia fácilmente de sedestación a sedestación e incluso nos ayuda mucho, por ejemplo, al cambio de dispositivos absorbentes, al cambio de pañales, por ejemplo, ¿no? Nos facilita mucho el aseo, por eso en las unidades en los respiros y en las residencias en los centros de día, mejor que las residencias, aunque las residencias también, todo lo que es la atención higiénica a esos usuarios, estas grúas van fantástico, porque coges al usuario, le haces la transferencia desde su butaca, te lo acercas al cuarto de aseo y en esa posición, sin soltarlo de la grúa, pum pum, manejas el cambio de pañal, le haces el aseo pertinente, manos libres, es mucho más cómodo, ¿no? Por eso este tipo de grúas los encontramos sobre todo en instituciones. Vale. Aún así, bueno, os he puesto, iba a decir, aún así hablaremos de ellas. Bueno, realmente no hablaremos mucho de ellas. Sobre todo nos centraremos en este tipo de grúa, que sí que es la que vais a encontrar más fácilmente en un domicilio, este tipo de grúa. Pero sí que os he puesto también un vídeo, sobre el manejo de una grúa bipedestante para que veáis cómo funciona, ¿vale? Un apunte, una nota, antes de continuar. De grúas, las grúas no son todas iguales. Al igual que las sillas de ruedas no son todas iguales, las grúas no son todas iguales. Y los arneses tampoco son todos iguales. Hay grúas de muchos tipos, de muchos modelos. Tanto de estas de aquí como de las bipedestantes, ¿vale? Lo digo porque vais a ver distintas formas de enganchar el arnés. Vais a ver distintas perchas. Hay perchas dobles, hay perchas simples. Vais a ver grúas manuales, vais a ver grúas eléctricas, vais a ver pedales, vais a ver palancas y que otros no los tienen. Es decir que al final de modelos los hay varios dependiendo de las marcas y demás. Dicho esto, de lo que se trata aquí es de entender más o menos cuáles son los elementos habituales de una grúa y luego, una vez os encontréis con la grúa que os tengáis que encontrar, saber identificar cuáles son esos elementos y entender esos otros elementos que no estáis viendo aquí, cuál es su función y para qué están ahí, ¿no? Esa es un poco la idea. Muy bien. Os he puesto un vídeo que se llama Grúa Intro. Lo tenéis, os lo pongo aquí porque es importante bueno, recordaros que lo tenéis que visionar porque en ese vídeo de Grúa Intro nos hace
descripción pormenorizada de estos elementos que tiene la grúa y del arnés. Es importante la explicación que nos hace del arnés, ¿vale? Porque muchas veces el arnés se utiliza mal por desconocimiento. Es más, muchas veces se coloca al revés, ¿vale? Visionar el vídeo y entenderéis perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Muy bien. Como he dicho antes, grúas, tenemos grúas mecánicas, tenemos grúas eléctricas y luego tenemos grúas fijas, grúas de techo, que serían esas rieles, esas estructuras instaladas en los techos para poder hacer transferencias e incluso para poder hacer traslados con esa grúa que cruza toda una casa, por ejemplo, un piso, ¿no? Y podemos llevar de una habitación a otra con esa grúa que está instalada en el techo del domicilio. Y luego están las grúas móviles, que es lo más común, porque es lo más barato, lo que tiene menos obra, lo que tiene menos problema, y siempre y cuando el espacio lo permita, pues es lo más manejable. Vale, en cuanto al concepto grúa. El concepto grúa se divide en dos elementos básicos. Por un lado la grúa en sí mismo y por otro lado el arnés. Grúa y arnés. Grúa y arnés son los dos elementos básicos para poder movilizar a una persona con grúa. ¿Vale? Luego de arneses hay de mogollón de tipos, de tamaños, con distintas funciones, impermeables y no, para baño o no, es decir, perforados sin perforar, los hay acolchados sin acolchar, los hay de muchos tipos, ¿vale? Con reposacabezas incluso, para poder hacer un traslado o una transferencia de un usuario desde decúbito, ¿vale? En este caso, este arnés que vemos aquí serviría para hacer una transferencia o un traslado manteniendo a nuestro usuario en sedestación, ¿vale? Porque es un arnés corto. Los arneses para hacer traslados o transferencias desde decúbito serían unos arneses más largos, incluso algunos de ellos con alguna apéndice, por así decirlo, para mantener la cabeza recta, ¿no? Bueno, como dice, por lo tanto, según necesidades del usuario, tendremos que tener una grúa u otra. Normalmente las grúas tienen unas limitaciones de peso, de levantamiento de peso, ¿vale? Y eso también va con el precio de la grúa. Grúas baratitas, pues te aguantan hasta 130, 120, 130. Luego, siempre puedes forzar la máquina un poco. Y si te aguanta 130, pues te puede aguantar perfectamente 140, ¿no? O 150. Pero claro, ya el fabricante ya se lava las manos ante eso. Cuanto más peso puedan sujetar, más caras son. Y cuanto más bajo pueda llegar el brazo, este brazo de aquí, el brazo hidráulico, cuanto más abajo pueda llegar, más caras son, ¿vale? Porque también la amplitud de movimiento de la grúa también está en el precio, ¿vale? Y luego explicaré el porqué. Bueno, continuamos. Consideraciones previas en cuanto a la utilización de una grúa. Como siempre, lavado de manos, eso va por protocolo, ya sabéis, lavado de manos, nos colocamos los guantes, información, comunicación al paciente. En cualquier caso, dice preservar su intimidad, si, por ejemplo, cuestiones de desnudez o lo que fuera, ¿no? Arreglar al usuario antes de iniciar esa transferencia. Y antes de movilizar el dispositivo, asegurarse de que tengo el entorno controlado. Dice, habla de anchura de puertas, habla de pasillos para su uso, que podríamos hablar, por ejemplo, de eliminación de obstáculos, de que no haya una silla en un sitio y que luego cuando tenga el usuario colgado en la grúa vaya a tener que dejarlo, tenga que ir a apartar ese elemento. Es decir, tener claro el circuito y tener claro el entorno para no, para no tener tropiezos ni ningún problema en esa movilización. En esta pantalla nos habla de cómo colocamos el arnés desde un decúbito, ¿no? Antes de iniciar la primera parte de esa movilización con grúa, implica colocación del arnés, ¿vale? ¿Cómo tenemos el usuario? Lo tenemos en sedestación, lo tenemos en decúbito. Creo que la sedestación viene después, sí, ahí está. Pues en la pantalla anterior. Lo tenemos en decúbito, pues podemos perfectamente colocar ese arnés
teniendo al usuario en decúbito, en la cama, ¿vale? Colocaríamos el arnés de la misma manera que hacemos un cambio de sábanas. ¿Os acordáis? Eso ya lo hemos visto, ¿vale? Podríamos arrugar, podríamos plegar la parte del arnés que luego a la hora de rotar el usuario. Bueno, perdón, vamos a ir por partes. Lo primero que habría que hacer, como ya sabéis, sería pasar al usuario a decúbito lateral desde un supino, por ejemplo, luego colocamos el arnés. Es importante atender a esto, que el arnés, la parte de arriba del arnés, esto es la parte que iría en la espalda, y esto serían las cinchas, o serían las bandas, vamos a decir. Estas son las bandas del arnés que se van a entrecruzar por las piernas, ¿vale? Esto es lo que sujeta las piernas y esto es lo que sujeta la espalda. Fijaros que un arnés no sujeta en principio glúteos. Habrá alguno que sí, pero muchos de ellos lo que hacen, los arneses lo que dejan es la zona sacra y glúteos lo dejan al descubierto. No hay ningún apoyo ahí. El arnés suele sujetar desde la zona lumbar, dorsal, incluso hasta la cervical, dependiendo de la capacidad de que tenga su usuario en mantener el cuello erguido. Y luego unas bandas que se entrecruzan por debajo de los muslos, ¿vale? Con lo cual, a la hora de colocar el arnés es importante llevarlo hasta la zona de los hombros. La parte de arriba que cubra la zona de los hombros, ¿vale? Lo colocaríamos como cuando hacíamos el cambio de cama, ¿vale? Lo llevaríamos hasta la espalda del usuario, haríamos un churro, ¿vale? Haríamos un churrito de la otra parte o, claro, como lleva estas bandas es más complicado hacer el churro, lo doblaríamos por debajo del arnés, no en contacto con el usuario, sino por debajo del arnés, doblaríamos esa parte, luego volvemos al usuario al decúbito supino y lo único que tenemos que hacer es plum, sacar la parte del arnés que había quedado debajo. Ya tenemos al usuario en decúbito supino y el arnés bien colocado. ¿Se entiende? Una vez tenemos colocado al usuario en ese decúbito supino, lo que habrá que hacer es preparar las bandas de las piernas, entrecruzándolas, y ya luego es cuando toca acercar la grúa al usuario y enganchar el arnés a las distintas a los enganches que tiene la percha de la grúa, ¿vale? En principio no tiene mucha más historia, ¿vale? Aquí nos hace un apunte sobre lo que son los usuarios con fractura de cadera. Bueno, una persona con fractura de cadera, el problema que tiene es que no puede entrar en rotación de cadera, ni rotación interna ni rotación externa. Entonces es importante que se mantenga en posición lo más neutra posible. Por eso dice que, y eso no lo hemos dicho, no lo comenté cuando hablábamos de los cambios posturales, pero un cambio postural a una persona con fractura de cadera habría que valorar mucho cómo se hace y a qué posición se le lleva, ¿no? Pero una manera de evitar que ese cambio postural sea un problema es manteniendo la posición neutra en cuanto a rotación de la cadera, como con almohadas. Se realiza el cambio postural habiendo colocado previamente unas almohadas para que una vez se pase desde cúbito supino a lateral, la pierna no caiga y no entre en rotación, no se entre en rotación interna o en aducción, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que dice ahí. Y lo que está también diciendo ahí es que para movilizar o para levantar al usuario con la grúa, en ese caso de usuario con fractura de caderas, es muy importante que las bandas de las piernas del arnés, las bandas, se enganchen a sus lados opuestos de la percha. Es decir, las dos bandas irían cruzadas. Es decir, la banda de la pierna, por así decirlo, la banda de la pierna izquierda iría enganchada a la parte de la percha derecha y viceversa. De manera que al tener cruzadas las bandas, las piernas se mantienen, las caderas, aun estando en sedestación, las caderas no entran ni en rotación interna ni rotación externa, ¿vale? Se mantiene la alineación corporal. Si unimos las cinchas del arnés al lado que teóricamente
le corresponde de la percha de la grúa, lo que va a suceder es que haremos un efecto bolsa de esta parte baja, y lo que va a suceder es que las dos piernas, las dos rodillas se van a acercar. Es decir, o lo que es lo mismo, vamos a entrar un poco en rotación interna, ¿vale? Por lo tanto, no sé si se me está entendiendo, pero cuando veáis el vídeo lo vais a entender, os lo prometo. Cuando veáis el vídeo de cómo se maneja y cómo se engancha el arnés en la grúa, vais a entenderlo perfectamente lo que estoy diciendo, ¿vale? De lo que se trata es de evitar que las piernas modifiquen su alineación y mantenerlas lo más rectas posibles, ¿vale? Y aunque no sea un caso de fractura de cadera, se recomienda eso, entrelazar siempre y en todos los casos las bandas de las piernas, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer eso siempre. Bueno, en principio no mucho más que comentar. Vamos a ver, en el caso de la sedestación, bueno, perdonad si escucháis un ruido de fondo, pero no, aquí esto es una jaula de grillos. A ver, a ver, que me pierdo. Bien, vamos a ver cómo se colocaría el arnés desde la sedestación. Tenemos un usuario en silla, en butaca, en silla de ruedas. ¿Cómo le colocamos? Bueno, mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. En este caso, lo único que tenemos que hacer es, uno, simplemente, que aquí no lo vemos, que estas figuras lo esté haciendo. Lo primero que haríamos sería pedir al usuario que despegue su espalda del respaldo. Es decir, con la mano le ayudamos, lo separamos del respaldo, ¿vale? Lo separamos del respaldo y con la otra mano colocamos, dejamos caer simplemente el arnés por su espalda. Tan sencillo. Acordaros que el arnés no cubre el culo, no cubre los glúteos, con lo cual simplemente dejándolo caer y con una mano intentar llevarla al máximo, llevar el arnés al máximo de la parte baja del respaldo y que llegue hasta lo que es el asiento, ya está bien colocado, ¿vale? Y luego, solo quedaría colocar las bandas por debajo de las piernas. Una vez tenemos la parte de la espalda colocada, cogeremos las bandas de las piernas, con una mano levantaremos pierna y boom, pasaremos la banda. Y lo mismo con la otra pierna. Vale, en la colocación del arnés es muy importante ver que el arnés tiene una parte lisa, entre comillas, y luego tiene una parte donde se encuentran una serie de cinchas, ¿vale? Bueno, pues las cinchas es la parte de fuera. ¿Por qué? Esas cinchas son agarraderas, son unas cinchas que nosotras, cuando estemos levantando con la grúa, podemos coger, podemos sujetar al usuario y lo podemos redirigir o podemos rotarlo, ¿vale? Cuando está en el aire. Con lo cual, acordaros o fijaros que de no colocar el arnés con las cinchas por así decirlo, en contacto con la piel del usuario. Esas cinchas, esas hebillas, van por la parte posterior, ¿vale? No tiene mucho más secreto la colocación del arnés en sedestación. Como os digo, es muy fácil, muy sencillo, ¿vale? Luego, una vez tenemos el arnés colocado, fijaros, sería el acercamiento de la grúa. La grúa en el vídeo nos va a explicar muy bien que la grúa, pues eso, antes de enganchar al usuario, deberíamos colocarla, ajustarla, vamos, me estoy liando. Deberíamos acercar la grúa lo suficiente como para que la percha y el brazo hidráulico queden a una altura adecuada para que se enganchen sin problemas esos enganches del arnés, ¿vale? Para que lleguen a engancharse en la percha. Es tan sencillo que, que es de sentido común. Colocaríamos, según la percha que tengamos, colocaríamos primero la parte de los hombros, la parte de arriba, cada uno a su lado correspondiente, y luego fijaros que en el caso de las piernas lo entrecruzamos, ¿lo veis? ¿Cómo está entrecruzado? Es decir, el lado, vamos a decir que este es el lado izquierdo del usuario, lo enganchamos en la parte derecha de la percha y el lado derecho de la pierna, la banda derecha de la pierna, lo engancharíamos en la parte izquierda de la percha, ¿vale? Y en principio ya está. Vale, una cosita. Los arneses tienen distintos grados de enganche, ¿vale?
Normalmente tienen 1 grado de enganche, 2 grados de enganche y 3 grados de enganche. Ya lo veréis cuando veáis un arnés. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues para regular el grado de sedestación o de, digamos, semi recostado con el que llevemos al usuario. Imaginemos que nos interesa hacer una transferencia sedestación a sedestación. Pues nos interesa llevar al usuario lo máximo erguido posible o en una posición o una postura de sedestación más erguida. En cambio, imaginaros que queremos hacer una transferencia desde sedestación a decúbito, llevarlo a la cama. Pues igual nos interesa llevarlo un poquito más recostado. Entonces, graduando o eligiendo correctamente en qué enganche o a qué enganche coloco lo coloco en lo que es la percha, conseguiré que el usuario, esa movilización, ese traslado, conseguiré modificar esa postura del usuario, ¿no? Con lo cual, pues me puede interesar más una posición u otra, dependiendo. Luego, también hay que decir que podemos aprovechar esas múltiples opciones que nos aporta el arnés para aportar mayor seguridad en lo que es el enganche de la percha. Con lo que quiero decir es que colocaríamos, por ejemplo, un nivel de enganche y luego si tenemos otro que nos sobra, también lo colocaríamos por si imaginemos que se rompe ese, ¡pum!, que hubiera otro nivel. Es decir, estamos dando una mayor seguridad, ¿no?, a lo que es la sujeción del arnés en la grúa, ¿vale? Yo sé que puede resultar un poco lioso todo lo que os estoy diciendo, o mejor dicho, poco descriptivo, porque explicado de esta manera, pues no es lo mismo que tener una grúa delante y verlo, ¿no? Pero para eso tenemos los vídeos, ¿vale? Los vídeos van a suplir la deficiencia de mi explicación, porque entiendo que si no me estáis siguiendo, pues no estáis entendiendo lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero, insisto, los vídeos que os he puesto creo que son lo suficientemente descriptivos como para disipar cualquier duda que podáis tener. Y, como siempre, en todo este tema y el de movilidad del anterior, la práctica pues la reservamos para cuando podamos estar en el polivalent, ¿vale? Último, aquí nos habla de, una vez tenemos enganchado al usuario, insisto, el enganche se hace con la grúa frenada para evitar movimientos bruscos o para evitar cualquier riesgo que pudiera haber. Es muy importante ir con cuidado con la percha. Es muy importante cuando acercamos la grúa al usuario no pegarle un viaje con la percha o con el brazo en la cabeza, por ejemplo, que esto es importante lo que os estoy diciendo, parece una tontería. Pensad que la percha es móvil, ¿vale? La percha rota y además se mueve mucho. Entonces, es habitual mover la grúa, llevar la grúa desde los agarraderos que tiene para su movilización y no atender a la distancia del brazo y la percha y ¡bumba!, le damos un golpe en la cabeza al usuario. Entonces es importante, o por ejemplo cuando estamos enganchando el arnés en la percha, sin querer enganchamos un lado, el primer lado que enganchamos, ¡bum!, y automáticamente la percha gira, ¿vale?, por el peso, porque nota la tensión del primer enganche del arnés, automáticamente rota, ¡bumba!, y le damos en la cabeza. Entonces, siempre que manejemos la percha y el arnés, o mejor dicho, cuando vayamos a enganchar el arnés en la percha, y lo voy a decir lento para que se entienda, con una mano enganchamos el arnés en la percha y con la otra mano sujetamos la percha para evitar un accidente, ¿vale? Acordaros de este detallito. Vale, una vez tenemos al usuario enganchado, pues dice aquí, abrir las patas de la grúa para aumentar el radio de estabilidad. Vale, no os lo he dicho, pero insisto, en los vídeos os van a explicar la grúa, los elementos y demás. La grúa, las grúas, todas, entiendo yo que todas, o por lo menos todas las que yo he manejado, tienen la capacidad de abrirse las patas. Las patas se pueden separar, por así decirlo. Pasan de ir paralelas a amplían, por así decirlo, su distancia, ¿no? Y con eso, ¿qué conseguimos? Con eso conseguimos acercarnos o meter las patas de la grúa en cualquier agujero que tengamos. O con eso conseguimos evitar un obstáculo, como pueden ser unas patas de cama, como pueden ser unas patas de silla, ¿vale? Entonces,
puede ser que para acercar la grúa al usuario tengamos que hayamos debido abrir las patas anteriormente, con lo cual en este caso ya las tendríamos abiertas. Y también nos habla aquí que aumentando o abriendo las patas estamos aumentando la estabilidad de la grúa. Imaginemos usuarios de gran peso que la grúa sufre cuando estamos movilizando a ese tipo de usuario, pues una medida adicional de protección o de prevención será abrir las patas para aumentar aún más la estabilidad de esa grúa, ¿vale? Pues ya está, el subir y bajar una grúa, el brazo hidráulico es muy sencillo, es manejar el mando, como manejamos el mando de la cama articulada, pues manejamos el mando de la grúa, que no tiene no tiene muchos botones, la verdad es subir y bajar y ya está. Sube lentamente, baja lentamente, una vez tenemos al usuario suficientemente separado del plano, sea de la cama o sea de la silla en la que está, una vez lo tenemos suficientemente separado, ya podríamos hacer el traslado o podríamos hacer la transferencia moviendo la grúa. Y no tiene mucho más. Y luego, pues eso, hacemos el traslado y cuando llegamos a la ubicación destino, no tenemos que no tenemos que bajar al usuario desde donde hemos conducido la grúa. Nos tenemos que acercar al usuario, tenemos que manipular al usuario, tenemos que tocarlo, tenemos que coger las cinchas del arnés, las cinchas traseras del arnés, y con una mano en el mando y con otra mano en el usuario podemos graduar la la bajada, la colocación en la cama, la colocación en la silla, etcétera, etcétera. Es decir que os fijaréis que el mando de la grúa es un mando que tiene un cable muy largo, de estos cables así enrollados, como en espiral, que es muy elástico y que os permite acercaros mucho al paciente mientras manejáis la grúa. Mientras manejáis la grúa en cuanto a la subida y a la bajada, ¿no? La elevación y el descenso. Y ya está, y poco más. Aquí os pone ver vídeo grúa, ese sí que os lo he puesto porque es interesante, pero el vídeo grúa 2, el 3 y el 4 no os los he puesto. Os he puesto el grúa intro y el grúa secas, ¿vale? Que me parecen interesantes y suficientes para entender. Y como siempre, si necesitáis más información o ver otros ejemplos, os remito a YouTube. Ponéis para poder ver, por ejemplo, ejemplos de grúas fijas o de grúas de pared o de techo, ponedlo en YouTube y vais a encontrar infinidad de vídeos promocionales comerciales de marcas que os muestran cómo funcionan sus productos. Hay muchos vídeos alemanes, hay muchos vídeos ingleses y americanos sobre cómo funcionan las grúas, que está muy bien porque bueno, simplemente veis cómo hay que colocar esa grúa, cómo hay que manejarla. Vais a ver multitud de tipos de arneses distintos, ¿vale? Pues eso, yo aquí os he colocado unos cuantos vídeos, no he querido sobrecargar demasiado la plataforma. Para más información os remito en cuanto a vídeos, quiero decir, en cuanto pues eso, a ejemplos, buscadlos y los vais a encontrar. Y como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición para hasta lo que yo pueda, os puedo ayudar, ¿vale? Me parece que hasta aquí termina, pues no termina aquí el tema, termina aquí el tema. Bueno, al final una especie de decálogo, ¿no? Un recull, una lista de reglas, dice, básicas en cuanto a lo que son los traslados. Cuestiones que no hay que olvidar, que hay que respetar y que hay que recordar siempre antes de hacer un traslado a un usuario. Los voy a leer, ¿vale? A modo de decálogo, que no es un decálogo porque hay unas cuantas más. Y con esto terminaremos el tema. Dice, el paciente debe ir lo más cómodo posible. La colocación, por lo tanto, será primordial, ¿vale? Ojo con las manos y los brazos del usuario, ¿eh? Siempre o en el regazo o en los reposabrazos. Es muy importante que no os despistéis y que no se caiga un brazo con una mano del usuario y se meta en la rueda. Y nosotros ahí circulando. Os podéis imaginar lo que puede pasar ahí, ¿no? Que meta la mano y se le caiga una mano dentro de los radios de la rueda. Os podéis imaginar el estropicio. Pues eso. Siempre los brazos recogidos o pues colocados en cruzados sobre el regazo del usuario o bien colocados en los reposabrazos, según el riesgo que haya de una manera o de otra. El paciente vaya seguro, que no se nos caiga,
¿vale? Por eso la colocación es correcta, perdón, la colocación de esa sedestación es muy importante controlarla. Luego acordaros de esos cinturones, ¿vale? De sujeción que existen. Debemos mover al usuario, debemos realizar ese traslado con suavidad. Debemos ser lentos, no hay que correr, no hay que ser brusco, ¿vale? No estamos llevando un carro de la compra, ni estamos empujando, pues eso, un bulto cualquiera. Es una persona que va en una silla y, pues eso, tenemos que entender en todo momento lo que estamos trasladando. El tema de las corrientes de aire, el tema de dejar al usuario en un rincón olvidado, el tema de aparcar, entre comillas, el concepto de aparcar a la persona que llevamos en silla de ruedas, ¿no? Nunca aparcamos a un usuario, siempre acompañamos, siempre estamos en compañía y siempre estamos con él o con ella, ¿vale? Vale, en cuanto al esfuerzo físico que realizáis o podéis realizar en cualquier maniobra de traslado, acordaros que la respiración es importante. Dice que es expirar en al momento de apretar es cuando expulsamos el aire, ¿vale? Normalmente en los ejercicios físicos es así. Aprovechamos el momento de la expulsión para la realización muscular, para el trabajo muscular, ¿vale? Vale, acordaros de siempre intentar empujar antes que tirar. Por eso dice, no trabajar contra la fuerza, sino a favor de ella, ¿no? Ayudémonos de los contrapesos, ayudémonos de el peso de las otras cosas para realizar un ejercicio determinado. Esto lo hemos visto o nos lo han explicado en algunos vídeos que os he puesto en las transferencias, ¿no? Cómo levantar una persona de una silla utilizando nuestro peso como contrapeso del suyo, ¿no? Pues eso, jugar un poquito con eso. Esto lo dice sobre todo para cuando hacemos esas inclinaciones de silla, ¿no? Para sortear esas escaleras o para sortear esos peldaños, esas aceras, por ejemplo. Dice, si fuera posible ayudarse de otros auxiliares, de otras personas, de otros cuidadores, siempre que lo consideréis necesario o adecuado, el solicitar ayuda, pues no es un problema. Acordaros de trabajar a alturas correctas para vuestra espalda, es decir, evitar la flexión de espalda de forma innecesaria. Intentar que el usuario colabore lo máximo posible en esa actividad, en cualquiera, y también, por supuesto, en las movilizaciones. Vale, dice utilizar puntos de apoyo exteriores. Si puedo utilizar un punto de apoyo es decir, si me permite el usuario o las circunstancias no tener las dos presas sobre el usuario y puedo utilizar algún otro punto de apoyo pues eso, para tener mayor seguridad en esa movilización, pues es algo a considerar, ¿vale? Vale, dice ayudarse de los medios mecánicos si fuera necesarios. Ahí está haciendo referencia a los productos de apoyo. Siempre que sea necesario, productos de apoyo. Siempre que sea necesario, pues dispositivos. En este caso, hablamos de traslado, pues hablaríamos de dispositivos móviles, ¿vale? Nunca brusquedades y en todo momento, en un traslado, hay que controlar, atender al estado del usuario. Cómo está afectando al usuario esa movilización, cómo le está afectando ese traslado. Y para ello, pues una forma de saberlo es comunicando, ¿no? Hablando, viendo cuál es su respuesta, cómo responde, si está todo correcto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, ahora sí que sí, hemos terminado este bloque de traslados. Así que espero vuestras dudas si las hay y si no las hay, pues perfecto. Nos oímos en el siguiente bloque de contenidos del tema 2. Hasta luego.